Quiero, en primer lugar, darte la más cordial bienvenida a este nuevo sistema, a esta nueva tecnología, que realmente es sumamente interesante, importante, fundamentalmente valiosa, porque permite una cantidad de ganancias extras, que no solamente hacer la afirmación, que ya de por sí tiene muchísimo poder, ya de por sí tiene grandes ventajas, sino que aparte de eso, contamos con la maravilla y los beneficios de la sincronización cerebral hemisférica, algo que en nuestra cultura se ha hecho terriblemente difícil, porque según cómo está conformada la sociedad, según cómo está conformada la cultura, inclusive el modelo de educación, lo que vemos en televisión, los noticieros, todo eso finalmente nos impacta de tal manera que predomina el hemisferio izquierdo sobre el derecho. De hecho, algo bien interesante que podría agregarte es que es mucho más fácil poder controlar a las personas cuando están en más predominio del hemisferio izquierdo que cuando están del derecho. ¿Por qué? Porque son personas menos flexibles, menos rígidas, son personas más apegadas a el adoctrinamiento y en ese sentido son capaces de defenderlo hasta con su vida. Y cuando la persona tiende a ser más equilibrada en sus hemisferios o tiende a tener más predominio del derecho, que tampoco sería lo correcto, sino en todo caso ese balance, como ya lo sabes. Pero vamos a suponer que la persona tiene un poco más del derecho, tiende a ser más holística, tiende a ser más expansionista, tiene más capacidad de ponerse en los zapatos del otro para ver otras perspectivas, lo que no ocurre cuando tenemos predominio del hemisferio izquierdo. Estamos tan cerrados, estamos tan rígidos en nuestros conceptos, en nuestras ideas, en lo que consideramos que es nuestro mapa de la realidad, que difícilmente somos capaces de colocarnos en el otro lugar desde otra óptica, desde otro punto de vista. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que el hemisferio derecho es muy creativo y al ser creativo es capaz de encontrar muchas soluciones, es capaz de generar las condiciones, generar la propia realidad. También está más conectado con la fe, está más conectado con la parte inconsciente y a su vez se conecta con el inconsciente colectivo, se conecta más con el todo, más con esa esencia de la que todo procede. Evidentemente ya estoy hablando desde un punto de vista más esotérico, pero es que tiene mucho que ver. Yo recuerdo que el control mental Silva del señor José Silva, un sistema extraordinario por los años 60, que tuvo mucho auge y sigue teniendo precisamente porque aún tienen vigencia sus conceptos. Él enseñaba que la conexión con nuestro inconsciente se logra a través de un predominio del sistema nervioso parasimpático y por otro lado del hemisferio derecho, a través de conectarnos con el estado alfa o con los estados teta. Son estados alterados de conciencia. Y en ese sentido logramos comunicarle al inconsciente lo que el inconsciente luego propaga a nivel energético, a nivel de lo que es la conciencia cósmica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? En este sentido, por supuesto, la persona que tiene más predominio del hemisferio derecho tiende a ser más expansionista y tiende a querer superarse más. La persona con hemisferio izquierdo también, sobre todo, tiene grandes capacidades como disciplina, como perseverancia, es más capaz de ver los detalles, pero si está adoctrinado, si está llevado de cierta forma, se hace más rígida y es más conformista, porque no se atreve a los riesgos, quiere todo tan controlado, quiere todo a pedir de mano, tiene que estar todo perfectamente diseñado y de esa manera es más difícil asumir riesgos. Por lo tanto, volvemos al tema central de todo esto. Es mejor tener un balance, por lo menos cuando estamos en un estado beta, que es el estado generalmente en el que pasamos el día, cuando estamos despiertos, activos, trabajando, conduciendo, haciendo diferentes cosas de nuestra rutina diaria. Estamos en frecuencias beta. Por supuesto que a lo largo del día, en algunos momentos, en algunos espacios temporales, entramos en alfa. De hecho, manejando, conduciendo un vehículo, es probable que la persona pase al estado alfa mientras está conduciendo porque está haciendo algún tipo de acto repetitivo y el inconsciente toma el control. De esta manera se reducen los decibeles cerebrales, las pulsaciones cerebrales y se pasaría en ese caso al estado alfa. Pero
inmediatamente, en cualquier momento estamos nuevamente en beta. Estamos produciendo, por supuesto, ondas alfa y también estamos produciendo beta. Siempre estamos produciendo de todo un poco, pero hablamos en la predominancia. Y en este caso, cuando estamos en un estado de relajación, con la hipnosis o con el yoga o con la meditación, estamos activando más el predominio del hemisferio derecho, que para estos efectos, en donde tenemos que activar esas actividades místicas, esas actividades conectadas con la expansión de la conciencia, con la fe, etcétera, es mejor el hemisferio derecho. Pero volviendo al tema una vez más, lo importante realmente es tener ese equilibrio, ese balance durante el día, la mayor cantidad de horas posibles de ambos hemisferios, porque podemos tener de las dos cosas, de las dos partes. Imagínate una persona que sea capaz de tener mucha fe, muy optimista, que sea capaz de soñar, de visualizar, de tener esa ensoñación que le pertenece más al terreno del bohemio, pero que al mismo tiempo tenga un cable a tierra que le permita evaluar con alta precisión y con lujo de detalles todo, que tenga esa disciplina, que tenga esa dedicación, esa perseverancia, que son más bien atributos del hemisferio izquierdo, así como la lógica, el raciocinio. Ese equilibrio, en todo caso, es perfecto para un ser humano y en esa medida tiene mayor potencial intelectual, porque todas sus facultades, de alguna manera, están ahí esperando por ser usadas por este individuo que tiene ese balance. Ahora, este tema, este contexto que quiero agregarte, no solo tiene que ver con la sincronización hemisférica cerebral, es decir, la sincronía de ambos hemisferios cerebrales. No, tiene también que ver con la técnica que vas a encontrar en estos audios. Como te darás cuenta cuando los escuches, vas a notar que están grabados a diferentes velocidades en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, escuchas un fragmento, varias frases de poder, en este caso afirmaciones, que tienen una velocidad normal, hablando como se habla normalmente, y luego vas a notar que de pronto lo escuchas muy rápido, no tanto que se deforma, no es que vas a escuchar, no, pero sí lo escuchas un poco más rápido. Luego vuelve otra vez al formato normal, pasa un segmento ahí, y luego vuelve otra vez al rápido, y así se va alternando. Esto se hace porque el señor John Grinder, el co-creador de la programación neurolingüística, fue creando una fórmula, y eso lo digo un poco en la carta de ventas. Él diseñó una fórmula para que las afirmaciones, que él sí cree, por supuesto, en el poder de las afirmaciones, y es que las afirmaciones tienen grandes beneficios, empezando porque una afirmación que se va repitiendo va creando caminos neuronales, estructuras neuronales muy fuertes que poco a poco se van convirtiendo en creencias, y esas creencias van a tener un impacto tanto a nivel fisiológico como a nivel bioenergético. Y todo eso va a mover el ser como tal, no solo a nivel actitudinal, a nivel fisiológico, a nivel de la persona internamente, sino que también por la teoría de los campos unificados, y que todo está holísticamente interconectado y que nada está exento ni nada está aislado. De hecho, el mismo Albert Einstein decía al final de su vida que existía una especie de pegamento que todo lo unía, un pegamento cósmico que, aunque es invisible para nuestros ojos y no está, digamos, detectable sensorialmente para nuestros sentidos, más allá de eso, independientemente de que se escape de nuestros sentidos, existe esa conexión que lo interconecta todo, nada está aislado. Por lo tanto, tus pensamientos, la energía que estos pensamientos producen, por supuesto, tienen un impacto a ese nivel energético, a nivel del universo, a nivel de esa matriz generadora de todo lo que procede. Como dice el libro La ciencia exacta de hacerse rico, la sustancia sin forma, esa sustancia pensante que interpenetra todo, absolutamente todo en el universo.
y que esa sustancia se puede de alguna forma influenciar por medio de nuestro pensamiento y nuestra emoción. Y ahí es cuando lo invisible comienza a crear lo visible, porque todo lo que nosotros vemos y percibimos y consideramos como realidad en algún momento no existía, sino que era invisible, pero potencialmente estaba ahí. Y la energía, por medio de diversos elementos y muchas maneras, imagínate creándole la inspiración a un ser humano para que en un momento determinado decida inventar algo, por ejemplo, se va valiendo de muchísimos recursos para que pase de lo invisible a lo visible, de lo inmaterial a lo material. Y claro, el hecho que algo no pueda ser percibido por nuestros sentidos no significa que no existe. El hecho que no lo veamos no significa que no existe. Una persona que tiene más predominio del hemisferio izquierdo le cuesta más entender este concepto que alguien que tiene un pensamiento más holístico propio del hemisferio derecho. Diferente es si la persona tiene ambos hemisferios ahí de forma equilibrada y balanceada. Pero siguiendo con el tema de las afirmaciones, John Grinder entendió que sí, definitivamente, una de las grandes y profundas debilidades de las afirmaciones se basa en que comenzamos a repetirlas, de pronto a escribirlas o a repetirlas mentalmente y nos cansamos, nos aburrimos. Y ese aburrimiento, ese estado que baja la energía, evidentemente, de alguna forma hace que ya mañana o pasado no escuchemos esa afirmación, no la repitamos, quiero decir, o no la escribamos. Y eso es porque de alguna manera, como nos ha aburrido, el inconsciente nos distrae, nos coloca, digamos, el foco en otras cosas para que nos olvidemos, porque de pronto podría ser aburrido. Sin embargo, una persona con bastante disciplina persiste y persiste a pesar que le aburra, y por supuesto esto le va a funcionar tarde o temprano. Las afirmaciones tienen un gran poder porque hay el marco de la intencionalidad detrás de cada afirmación, y eso es muy, pero muy, muy, muy poderoso. Esto hay que valorarlo así. Es la intención concreta que está repitiéndose una y otra vez, impactando esa sustancia de la que todo procede, de la que se forman todas las cosas. Por eso es que tiene tanto poder una afirmación como tal. Pero en todo caso, John Grinder lo que quiso fue crear un sistema, una fórmula que sirviera para que la persona no se aburriera, o por lo menos no se aburriera tanto. Y se le ocurrió, entre otras variables que ya te voy a comentar, el que se pudiese repetir en diferentes velocidades. Una velocidad rápida, una velocidad normal, inclusive no es necesario, pero también se podría alternar con una velocidad muy lenta, muy lenta. Yo no lo quise hacer porque después que lo probé no me gustó. Pienso que algunas personas quizás podrían considerar que más bien pierde seriedad el audio, ¿no? Bueno, eso quizás estoy diciendo algo que no necesariamente es así, pero simplemente quise hacerlo lo más interactivo posible y que no molestara de pronto, no pudiese, quizás pudiese resultar desagradable para algunos oídos. Recuerden que cada cabeza definitivamente es un mundo. Entonces lo hice de esta manera. De todas formas funciona igualito. Ahora mira, no solamente se hace a distintas velocidades, sino que además se utiliza una frase de poder, un pronombre de hecho, que la metafísica durante muchos años ha venido explicando, que es la frase yo soy. Yo soy tiene un enorme poder y su connotación viaja a través del tiempo y la historia y tiene su asidero allá en el arameo, que luego fue el hebreo. Ese idioma que tiene tanto poder porque prácticamente no tiene letras, sino que tiene símbolos, y esos símbolos son sagrados y tienen un peso específico. No vamos a hablar en este momento de ese tema porque es un tema muy profundo, pero vamos a conformarnos con entender que la frase yo soy es una frase que debe estar siempre presente en una afirmación. Recuerda que te decía en la carta de ventas de esta técnica que hay una sintaxis y hay un orden y hay una manera de crear, de estructurar las afirmaciones para que puedan funcionar. Dentro de esa fórmula que creó John Grinder, el co-creador de la PNL, encontró que necesariamente se debía comenzar con yo soy.
porque es una frase que tiene muchísimo poder, que invoca inmediatamente el poder implícito y el poder intrínseco que tenemos todos los seres humanos en cada una de nuestras células. Es importantísimo que lleve, por supuesto, esta denominación yo soy, este pronombre personal, y que de alguna manera está recordando esa interconexión que tenemos con nuestro Creador, porque fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, sobre todo en esa capacidad precisamente de ser co-creadores de nuestra realidad. Y un poco tiene que ver con esto. De tal manera que vas a encontrar que en estas frases hay el elemento yo soy permanentemente. Luego vas a escuchar un espacio en blanco. Y en ese espacio en blanco, porque a todas estas tú tienes un carácter protagónico cuando escuches tus afirmaciones, esta técnica, tú tienes que mencionar siempre tu nombre. Entonces, cuando escuchas la frase yo soy, queda un espacio en blanco, en ese momento tú mencionas tu nombre, bien sea mentalmente o si estás solo o sola, de pronto lo puedes susurrar o pronunciar verbalmente. Una vez que lo haces, inmediatamente se desarrolla la afirmación. Y tú vas a repetir esa afirmación porque estás hablando de ti. Estás terminando, estás completando la afirmación. Sin embargo, luego tienes que hacer la afirmación, pero ya como si otra persona lo estuviera aseverando, te lo estuviera diciendo a ti. Recuerda que nosotros somos programados por la sociedad muchas veces con lo que los demás nos dicen. Si nuestros padres, de pronto, cuando somos niños, nos dicen, tú eres muy inteligente, tú eres muy habilidoso, tú eres un buen muchacho, tú eres buen estudiante, eso de alguna manera viene a programarse en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿no? Y tiene sus conexiones neuronales. También lo contrario, lamentablemente, funciona, que es cuando nos dicen, tú eres un imbécil, o tú no sirves para nada, o eres un indolente, no te importan los demás, no te importa mi dolor. Bueno, ese tipo de expresiones que son tan negativas. Aquí hay que tener mucho hincapié en tal sentido. Estas programaciones nos han hecho muchísimo daño. Y eso está presente desde la misma religión cuando nos hacen sentir pecadores. Nos dicen, tú eres un pecador porque vienes del pecado, etcétera. Entonces, todo tiene evidentemente un peso, todo tiene un impacto y puede ser positivo o negativo. En el caso que nos ocupa, no solamente entonces repetimos la frase de poder o la afirmación desde el yo soy, sino también vamos a escuchar una voz que nos dice, tú eres, y ahí también tenemos que mencionar el nombre nuestro. Entonces, tú eres, yo escucho y digo, Tito Figueroa. Y se desarrolla entonces la afirmación, pero ya no la repito yo porque lo dijo un tercero, lo dijo otra persona. ¿Sí me captas, no? La primera vez, cuando estoy sobre el yo soy, evidentemente estoy hablando de mí, yo de mí, y en ese momento yo repito la afirmación. Pero cuando dice tú eres, solamente voy a decir mi nombre, no voy a decir más nada, voy a dejar que esa voz que estoy escuchando termine en todo caso la afirmación. Y luego vas a escuchar es. Esto significa él es o ella es, pero es en este caso es genérico. Es Tito Figueroa, tengo nuevamente que mencionar, y se termina la frase. Nuevamente, te repito, no en este caso, ni cuando se escucha el tú eres, ni cuando escuchas es, en estos dos casos no tienes que terminar la afirmación, sino simplemente asentir, es decir, reafirmar, aceptar que sí soy yo y estoy logrando tal cosa. Por ejemplo, una de las afirmaciones, para que lo puedas entender de mejor manera, una de las afirmaciones dice, yo soy Tito Figueroa, o tu nombre por supuesto, y estoy creando prosperidad y abundancia financiera. Luego dice, tú eres, yo repito, Tito Figueroa, y la frase culmina diciendo, estás creando prosperidad y abundancia financiera. Y luego dice, es, yo menciono nuevamente mi nombre, Tito Figueroa, y la frase termina,
está creando prosperidad y abundancia financiera. Me imagino que ya lo captaste. De todas maneras, cuando escuches en sí los audios, te vas a percatar mejor de lo que quiero decirte. Solamente para cerrar la idea, al principio, cuando dices yo soy, no solamente mencionas tu nombre, sino culminas la frase, la afirmación, y luego ya posteriormente, cuando viene la voz que habla de tú eres y la que posteriormente dice es Tito Figueroa o es María José o es Nicolás Quintana, en ese caso no vas a terminar la frase porque es como si otras personas estuvieran ratificando o reafirmando eso para nosotros. Por eso es que es importante el hecho que haya sido en un audio, porque si lo hacemos nosotros mentalmente con esta técnica tiende a ser un poco conflictivo para nuestro sentido del yo como tal, nuestra identidad como tal, porque nos vamos a sentir un poco extraños. Bueno, esto por otro lado, ¿no? Tengo también que decirte que estamos usando un formato en donde vas a escuchar una frase por un oído, luego otra frase por el otro oído, luego una frase por un oído, luego otra frase por el otro oído, y así permanentemente. Esto va alternando. La intención, y esto es la técnica como tal que se conoce como la neurosincrofonía, aquí es cuando vamos a lograr, por supuesto, la sincronización cerebral hemisférica, justamente porque estamos impactando. Cuando escuchamos la frase por el oído izquierdo, estamos en ese momento estimulando el hemisferio derecho, y cuando estamos escuchando la frase por el oído derecho, estamos estimulando en ese momento el hemisferio izquierdo. Ya tú sabes que el hemisferio izquierdo controla toda la parte derecha del cuerpo y viceversa. Entonces, alternando estos sonidos por cada oído es que vamos logrando como una especie de ejercicio cerebral, cosa que nuestra cultura no nos enseña nunca, ¿no? Y no tenemos como muchas herramientas ni muchos recursos, pero es profundamente importante, es muy relevante hacer ejercicios cerebrales, porque vamos a recordar que nuestro cerebro es el que controla todo. Y nosotros hacemos ejercicios para nuestros músculos, para los bíceps, los tríceps. La gente está apasionada por desarrollar, por ejemplo, los músculos del abdomen, y la gente quiere sacar pantorrillas y quiere moldear su cuerpo, pero se olvida que hay un músculo más importante que todo lo demás, y es el músculo del cerebro, que aunque no es un músculo propiamente hablando, también favorece su desarrollo y su fortalecimiento el ejercicio. Y en este caso es una especie de ejercicio cerebral que además tiene un elemento muy importante, y es que en esa sincronía se va logrando un efecto sobre la salud. Y esto es porque se va propiciando una alimentación de la región córtex del cerebro, la parte de la superficie del córtex, por medio del líquido cefalorraquídeo. Y esto va favoreciendo muchas funciones del cerebro y también al cuerpo calloso, que en la medida en que se va balanceando, en este caso el encéfalo, es cuando prácticamente estaríamos logrando un masaje cerebral. Es una manera de hacer un masaje cerebral. No solamente estamos fortaleciendo nuestro músculo cerebral, entre comillas, y valga el término, sino que además estamos relajando, masajeando nuestro cerebro, que tanto se lo merece. Evidentemente, después de estos ejercicios, y cuando ya tengamos cierto tiempo, los beneficios se van a evidenciar de manera muy clara. Nos vamos a dar cuenta cómo tenemos mejor memoria, mejor retentiva, más velocidad de respuesta, mejores reflejos, más velocidad en todo. Vamos a tener un mejor fluir del desempeño cerebral. De tal manera que aquí estamos logrando varias cosas. Estamos logrando que nuestro inconsciente no se aburra. Estamos logrando también interactuar con nuestras afirmaciones para hacernos protagonistas. Estamos logrando sincronizar los hemisferios cerebrales de una manera fantástica. Estamos masajeando nuestro cerebro.
estamos propiciando una maravillosa alimentación de la región córtex del cerebro por medio del líquido cefalorraquídeo, estamos balanceando el encéfalo, estamos logrando toda una cantidad de beneficios con esta sencilla técnica, que parece mentira, pero detrás de las cosas sencillas muchas veces se encuentra una enorme capacidad, una enorme sabiduría también. Es un poco la teoría de la sabiduría de las cosas sencillas. En este caso estamos haciendo una técnica desarrollada desde una perspectiva cientificista de ambos ámbitos, porque tanto del ámbito del desarrollo de una fórmula para las afirmaciones que pueda ser mucho más funcional y que permita que nuestro inconsciente se mantenga involucrado sin aburrirse, eso es una postura científica de John Grinder, que es eminentemente científico, ¿no? Co-creador de la PNL y todo esto. Y por el otro lado también tenemos un fundamento científico con respecto a la técnica de la neurosincrofonía. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, por muy extraño que nos pueda parecer al principio, vamos a tomarlo como una dinámica, como un ejercicio, como una interactividad, como cuando estamos haciendo algunos ejercicios que nos permiten ver un lado del cubo o el otro lado del cubo, o de pronto no sé si has visto esa imagen que es aleatoria donde una chica pareciera que está moviéndose, girando hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, según cómo lo veas. Definitivamente tiene que ver precisamente con qué hemisferio en ese momento está predominando, si el izquierdo o el derecho. Si lo tienes hacia el izquierdo, vas a verla girar de una forma, y si tienes más en ese momento activo el contrario, entonces la vas a ver girar de la otra manera. Todos estos son ejercicios. De igual forma, ilusiones ópticas que te permiten también fortalecer el cerebro toda vez que lo haces con cierta rutina. En este caso, quiero que sepas que estás haciendo ejercicios cerebrales, el propio fitness a nivel cerebral. Estás haciendo algo que la gran mayoría de las personas no hace porque lo desconoce. Y evidentemente eso hace que la persona pues simplemente no se lo proponga porque no conoce ni los beneficios ni tampoco tiene acceso a la técnica como tal. Tú sí tienes ese acceso, afortunadamente, y lo vas a estar combinando con el poder, que no es cuestionable, de las afirmaciones, porque activan la ley de atracción, porque activan respuestas fisiológicas, porque construyen grandes y fuertes creencias en tu cerebro que se refrendan de una u otra manera, porque te permiten activar y dirigir de manera muy concreta y muy focalizada la intención, porque te permiten precisamente mantener ese enfoque, perseverar, es decir, tiene muchas fortalezas el hecho de repetir afirmaciones permanentemente, y te van acercando poco a poco a tus objetivos, de acuerdo por supuesto a la naturaleza de cada uno de estos, pero hazlo de manera disciplinada para que te funcione muy bien. Ahora, finalmente, te tengo que decir dos cosas. En primer lugar, es necesario, y eso seguramente ya lo sabes, o si no te lo imaginarías, que uses audífonos. Es absolutamente imprescindible para que puedas escuchar solo por un oído y luego por el otro. De lo contrario, vas a estar escuchando por ambos oídos y así no vas a lograr la sincronización cerebral hemisférica. Solo en el caso que quisieras reafirmar, ratificar las afirmaciones y quieres aprovechar tiempos muertos, por ejemplo, donde vas conduciendo y ya hiciste tu ejercicio en la mañana, en donde hubo alternancia de los hemisferios. En ese caso, es decir, un poco más bien para reafirmar, para fortalecer y ahondar en la técnica, y no puedes colocarte los audífonos, solo en esos casos extras, adicionales, en esos plus que le vas a colocar a la técnica porque quieres conectarte más con la afirmación, entonces sí puedes hacerlo sin audífonos. Pero lo esencial de la técnica, lo medular de la técnica, es que lo puedas hacer con los audífonos por las razones que ya te he repetido hasta el cansancio. Lo otro que te quiero decir es lo siguiente. La idea es que en este caso tenemos unas afirmaciones que están todas dirigidas a la abundancia, la prosperidad y el éxito. Evidentemente toca un poco la parte financiera, etcétera. Fíjate que cuando escuches
las 7 afirmaciones, los 7 audios, te vas a percatar que todas de una u otra manera reinciden en lo mismo. Esa es la idea, que todas redunden, solo que de diferentes maneras, desde diferentes enfoques y perspectivas, para que en el fondo tampoco te aburras, por supuesto, tampoco te fastidies de repetir siempre lo mismo todos los días, y por otro lado, para que tu cerebro vaya fortaleciendo esas conexiones neuronales de forma expansiva, que haya muchas neuroasociaciones que en el fondo quieran decir lo mismo, porque hay algunas palabras que te impactan más que otras, y en determinados momentos así ocurre. Así que aquí tenemos diferentes enfoques, diferentes comandos que al final se van a integrar sinérgicamente y van a impactar lo que realmente es el objetivo de estas afirmaciones específicas que tienen que ver con activar la parte financiera, la abundancia y la prosperidad y, por supuesto, el éxito. Entonces, no creas que está lloviendo sobre mojado, no creas que se está redundando. Lo estamos haciendo muy a propósito, es parte de la técnica. Así que, mi última indicación, mi última sugerencia es la siguiente. Como tienes 7 audios, escucha uno el día lunes, otro el día martes, otro el día miércoles, otro el día jueves y así hasta el domingo. Luego nuevamente otro el lunes, otro el martes, otro el miércoles y así no te vas aburriendo, es decir, menos te vas a aburrir. Es más dinámico y no creas que estás perdiendo el foco, en ningún momento estás perdiendo el foco, simplemente estás diciendo lo mismo pero con otras palabras y con otras maneras. Y todo esto sinérgicamente al final se va a integrar de una manera excelente en ti. Por lo tanto, espero que estés muy conforme, muy contento o contenta con haber adquirido, con haber invertido en esta técnica. Tenlo por seguro que independientemente de la impresión que podría causarte al principio, que pareciera algo muy fácil, pues ten la garantía que has hecho una muy buena inversión, que estás haciendo ejercicios, que estás conectándote con la prosperidad, que estás acercándote a ese objetivo cada vez más, porque ya de por sí las afirmaciones tienen ese poder, tienen esa manera de guiar tu enfoque, tienen esa forma de llevarte poco a poco a transitar por ese camino y lo demás viene como por una especie de añadidura, porque vas sin darte cuenta de manera intuitiva y muchas veces de forma, digamos, instintiva, vas actuando conforme a una cadena de sucesos que se van correspondiendo, que se van sucediendo, que se van concatenando y que al final no es más que el resultado de instrumentos que va activando el mismo universo para darte eso que tú quieres o que en este caso es el fruto de estas afirmaciones, el objetivo de estas afirmaciones. Una vez más, te reitero, es una técnica maravillosa y aprovéchala lo máximo posible. Se dice que un hábito se graba por lo menos en 21 días. Esto tiene una razón muy lógica, tiene que ver con la mitosis celular. Se supone que ya en 21 días la mayoría de las células han hecho mitosis, ya se han transformado en 2 y 2 en 4 y 4 en 8 y estas nuevas células que vienen de la célula que se podría decir se muere, entre comillas, porque no exactamente se muere, pero estas nuevas células que se han creado a partir de una célula matriz, estas células van heredando la información que tenía la anterior, por lo tanto ya después de 21 días consecutivos, lo más probable es que la mayoría de tus células ya tengan esta nueva información. Mi recomendación es que repitas estas afirmaciones por lo menos 30 días, un mes, 4 semanas, y yo en tu lugar, como al final estamos haciendo ejercicios y estamos teniendo muchos beneficios asociados, pues luego descansa una semana o 2 y nuevamente vuelves a reforzarla con 21 días más y así vas haciendo algunos intervalos y vas empoderando la técnica cada cierto tiempo. Esta es la mayor sugerencia que te puedo dar. Por supuesto, también va a depender de los resultados que estés viendo. En esa medida te vas a entusiasmar más o menos, por supuesto, ¿no?
todo va a depender también, reitero, de la complejidad o la naturaleza de aquello que se está reafirmando en estas frases y, por supuesto, las expectativas que tú tienes conforme a estas frases. Es un tema un poco complejo, pero lo cierto es que siempre va a ir para más, hacia mejor, hacia la expansión. Esa es la idea y ese es el objetivo de todo esto. Bueno, entonces me retiro, te dejo el mejor de mis abrazos, mi mayor dosis de gratitud por haber confiado una vez más en mí y ya no te quito más tiempo para que comiences a disfrutar de tu primer día de técnicas. Estamos en contacto, te habló con el mayor afecto Tito Figueroa.